Hoy Antón Meana ratificaba algo que habíamos adelantado acá, Antón Meana, nuestro amigo, compañero de Cadena Ser, algo que habíamos adelantado aquí en Jorge Ramos y su banda en el correr de la semana pasada, donde Vinicius estaba haciendo una cantidad de demandas, pero una puntualmente que el Real Madrid no estaba dispuesto a acceder. Y se va a escribir muchísimas hojas de este tema, muchísimas hojas. Y habrá que ver después de la determinación que ahora vamos a escuchar en la voz de Antón Meana, cuál es la actitud, no el rendimiento, la actitud que después degenerará en el rendimiento del jugador en la cancha si es que no está contento con la decisión de los presididos por el señor Florentino Pérez. Esto tengo la leve sospecha de que puede traer más de un problema. Para mejor, en las últimas horas, un exjugador de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, Jonas Hoffmann, habló del técnico, del nuevo técnico del Real Madrid, y declaró que Xabi Alonso es muy distante con el jugador, que es muy difícil que el jugador pueda hablar con él, de tenerlo cara a cara, de enfrentarse. De alguna manera, cuando leí estas declaraciones me recuerda un poco a lo que han dicho los jugadores de la selección uruguaya con el tema Marcelo Bielsa. Así que este es otro tema para el Real Madrid. El Real Madrid viene de una etapa con Carlo Ancelotti que de repente desde lo táctico y estratégico no tenía la riqueza que le puede entregar Xabi Alonso, pero si algo tenía Carleto Ancelotti era el manejo del individuo y del grupo. Entonces, atención con esto, son dos temas que urgentemente tiene que prestarle atención al Real Madrid. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a volver con el tema Vinicius, porque le hablamos mucho y no le dijimos nada, pero estamos esperando, tenemos ya el audio en el tema Vinicius de nuestro compañero Antón Meana, que confirma lo que adelantábamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Es lo que ha anunciado hoy Paco Jo, que el acuerdo estaba cerrado en una cantidad, pactado, faltaba anunciarlo y que de repente Vinicius decide pedir una cantidad económica superior y que eso retrasa la firma del contrato y el anuncio de la renovación. El Madrid no está especialmente nervioso o no percibimos intranquilidad, pero ellos consideran que los términos pactados son correctos y que el acuerdo se llegó en unas cifras muy concretas. Y el titular ha sido muy claro, a las 3 de la tarde, lo ha contado Paco Jo, Vinicius pide al Real Madrid cobrar lo mismo que Mbappé para poder ampliar su contrato. O sea, Antón Meana lo que dice acá es que había ya un acuerdo verbal total y de repente Vinicius se destapó que no, que se enteró que Mbappé gana más y él pretende cobrar lo mismo que Mbappé. El Real Madrid le dijo a Vinicius, ¿sabes qué? Tu contrato termina en el 2027, tenemos todavía todo este año para ver cómo rindes, para ver si mejoras, si recuperas el nivel que habías mostrado en la temporada 23-24. Y ahí podremos volver a hablar. Pero lo que sí no va a ocurrir es que te vamos a pagar más que a Mbappé. Así que bueno, dos tópicos dentro del Real Madrid para seguir con atención. Ahora, Jorge, inclusive la noticia de Vinicius tiene una bifurcación. La primera, que fue la que dijimos bien hace una semana, habíamos adelantado aquí, que la conocimos desde Brasil, para ser más exactos, que Vinicius ha pedido que le pararan la renovación, que fue en los términos que la contamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Vinicius pidió que pararan la renovación porque él quería apretar, quería forzar los nuevos términos desde lo económico. Hoy explota eso y se dice que el Madrid va a generar un compás de espera. El compás de espera va a ir de la mano del otro lado de la película, que es la parte competitiva deportiva, y en algo que sí tiene que mejorar Vinicius, porque Vinicius la última temporada
con honestidad, a mí me ha parecido en lo particular, no sé si ustedes piensen diferente a mí, que ha estado muy por debajo de los estándares a los que había llegado Vinicius. Y sin problemas físicos que sepamos, ¿no? De acuerdo. Sin problemas físicos que sepamos. Jorge, no solo la parte competitiva de Vinicius, es que yo creo que el aficionado del Madrid, paréntesis, hace poco una encuesta, creo que fue de Diario Marca o de AS, no recuerdo cuál de los dos, ustedes quieren que renueven a Vinicius, el 74% dijo no. Eso es muy complicado y muy fuerte. Ese número es demasiado elevado en la respuesta que convocaban estos dos monstruos del periodismo a nivel local sobre lo que siente el aficionado. Eso tiene que demostrarlo es desde la otra parte, Jorge, que es el comportamiento. El aficionado ya ve que Vinicius sale a la cancha, independientemente de que drible o no, de que explote o no, de que tenga fondo o no. Si no le pitan una falta que él considera que es falta, empezó las monerías, empezaron las respuestas y eso saca al equipo de su entorno natural, que es el partido como tal. Entonces, el equipo es el que está viendo afectado. Y mire que soy un defensor de Vinicius, me encanta como jugador lo explosivo, lo que le ha dado al Madrid, todo lo que quiera. Pero a mí, si yo fuera aficionado, a mí como periodista, ya lo veo y me empieza a fastidiar, ya empezó con los gestos. Es lo primero que hace uno, ya empezó a manipular. Me parece que el escenario en el cual entramos, después de lo que ha comentado Mayorga, lo que dice Jorge, es ahora ver la parte futbolística. Con Xabi Alonso se juega totalmente diferente y Vinicius no tiene la libertad que la cual gozaba con Carleto para hacer de las suyas. Es más, la parcela de la izquierda, que era la favorita de él, precisamente donde se movió Mbappé y donde supuestamente Mbappé se va a tener que mover en la temporada que viene. Vinicius va a tener que acomodarse a un rol totalmente distinto. Y ahora, con su cabecita, ahora con un problema extra, ya tenía un problema. ¿Lo vieron ustedes la parte futbolística, cómo le fue peleándose con la grada, generando polémicas en cada una de las visitas a diferentes estadios, ya sea porque se meten con él, con el tema del Balón de Oro, el racismo, situaciones que de pronto tienen al jugador más pendiente de lo menos importante que existe, que es su función en la cancha y centrarse en lo que quiere. Ahora con el libreto que va a tener, me parece que si antes le costaba hacer 2 más 2, y ahora con el 3 por 5 más 8 y restarle 7 y después aumentarle 5, dame el resultado en 3 segundos, creo que no le va a llegar, ¿eh? No le va a llegar. Xabi Alonso es técnico, no matemático. Sí, tengo que decir algo que dije de Marcus Rashford, que vimos que fue un gran jugador. Ellos no se olvidan de jugar al fútbol. El tema es ver si están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para recuperar ese nivel. Vinicius, en la temporada 23-24, fue el jugador más desnivelante que había en el mundo del fútbol. Era impresionante lo que jugaba. Después, a él lo incomodó, me parece, la llegada de Mbappé. Ya los focos no estaban... Él había pasado a ser, se va Benzema, él había pasado a ser la gran figura del Real Madrid. El hecho de que haya venido Mbappé le quitó el brillo de esos focos y se los pusieron a Mbappé. Y él quedó un poco allí en la nebulosa. Eso a él le molestó definitivamente. Ojalá que lo haya superado y que en esta temporada vuelva a ser el Vinicius, porque ni siquiera en la selección logró demostrar el nivel que supo tener en temporadas anteriores. ¿Qué está pasando con Vinicius? Lo estamos especulando, pero creo que los compañeros están bastante cerca de los porqué. Y voy a decir algo. Y súmele, Jorge, lo del no Balón de Oro. Aparte de los datos. También, que eso lo debe molestar. El no Balón de Oro le rompió la cabeza. De ahí en adelante vino el bajón futbolístico. Y el enfrentamiento más fuerte con la grada. Aparte el trabajo que se ha hecho, me imagino, adentro del equipo para hacerle entender que no podía ser tan provocador. Y eso tiene una contracara. Hay jugadores, yo siempre tomo como ejemplo a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco cuando mejor jugaba era cuando se enojaba. Cuando se enojaba con los rivales, se insultaban. Ahí era cuando mejor jugaba. Vinicius, cuando lo abuchaban y le decían epítetos racistas y todo, aunque le molestaba, en la manera que encontraba de responderles era jugando a su máximo nivel. Ya él ha tratado de bajar eso
y a lo mejor no encuentra la gasolina necesaria para volver a tener esa rebeldía dentro de la cancha que lo llevaba a una exposición futbolística de altísimos niveles. Y estoy especulando, quiero encontrar los porqué y los motivos, ¿no? Porque Pero no cuidado, está que muchas arropado, veces Jorge. pasa, ¿eh? ¿Cómo? Porque no está arropado por el Madrid. Ya no es lo que usted mencionaba. Ya se Tener cansaron, esa se cansaron. confianza y todo ese Claro. entorno que gira alrededor de tu persona ya no es igual. Hoy solo tienes un par de reflectores porque el resto están en la esquina con el otro muchacho que ahora va a lucir la número 10. Es que ya no es el Madrid de Vinicius, ahora es el Madrid de Mbappé. El proyecto se hace Totalmente. Y eso alrededor lo de tiene Kylian loco a él. Mbappé. Exactamente. En el mundo, en la mayoría de las profesiones y en casi todas las actitudes, el ego del ser humano es muy, muy peligroso. Si no se aprende a manejar el ego, el camino es mucho más complicado y más difícil porque se altera por todo, se molesta por todo. El ego es terriblemente, es el peor consejero del ser humano. Déjense aconsejar del alter ego porque ese no se contamina. Pero el ego es terrible. Cuando uno lo aconseja el ego, termina metiendo la pata muchas veces. Dos Y noticias, después, Jorge, relativo a Madrid. Se queda Ceballos y se queda Camavinga. Lo de Ceballos es inamovible. El director técnico dio la indicación de que es un jugador que va a solucionar el problema y la ausencia de un famoso mediocampista que están buscando desde hace rato. Y por supuesto, lo de Camavinga, que no lo ha visto o no lo ha probado bajo sus órdenes Xabi Alonso, por las razones que todos conocemos, lesionado, se perdió cerca de 29 partidos la última temporada. Así que los dos continúan y como ya decíamos ayer, Mendy es el otro que se va a poner en el mercado porque se terminó ratificando la presencia de Fran García junto a Carreras como dos jugadores que se van a pelear la banda por la izquierda. Mendy totalmente devaluado, no sé qué podrá conseguir el Real Madrid por él, pero tal vez la mayor ganancia en lo económico para el Madrid es quitarse de encima el salario de Mendy. El tema es quién está dispuesto, qué equipo está dispuesto a absorber el salario de Mendy. Con un jugador que se lesiona mucho, ¿no? Exacto. Y después el otro tema que recién contaba, ¿no? Lo de Hoffman, lo de Jonas Hoffman, y lo que dijo de Xabi Alonso, algo que nosotros en el pasado ya abordamos acá. Xabi Alonso es un técnico totalmente diferente a Carlo Ancelotti. Apuesta por el equipo, por el conjunto y no por las individualidades. Las individualidades le suman al juego de conjunto. Lo de Carleto Ancelotti era que no nos hagan gol y después se la damos a los fenómenos que tenemos. Que no, pero creo que usted es muy injusto con Carleto. Es decir, el hecho de decirle que solamente era un gestor de vestuario, sí, a mí me parece un tipo que ha ganado cinco Champions y que tuvo todos los títulos que ha tenido no caen del cielo, no caen del cielo. Para mí es un táctico, pero que es distinto. Lo que pasa es que para mí Xabi Alonso es el arquetipo del técnico moderno, mucho más moderno, sí, un técnico que supuestamente era más de diálogo con los jugadores, pero lo que lo acusan desde Alemania, Jonas Hoffmann, es de que él no habla con los jugadores, de que es terriblemente distante. Habría que averiguar si la distancia era con Hoffmann o era con todo el grupo, porque también eso pasó. Mejor gestor que Zinedine Zidane no hubo en el Madrid también en su momento, y sin embargo había 2 o 3 que decían que con ellos no hablaba. Entonces hay que ver si es un comentario que nace desde la individualidad hecha a un costado de algunos jugadores o es una norma, como pasa con Uruguay, que sí lo ha dicho todo el mundo. La mayoría de los jugadores, Bielsa es... pero es su temperamento, no habla con ellos. Y eso es muy difícil trabajar con un técnico que no te mira a los ojos. Estas estrellas necesitan consentimiento. Sí, claro. Necesitan, necesita papá, acá, ¿no? Amigo, se necesitan un papá, un amigo, un gestor, un tutor, todo eso. Lo que pasó con Pochettino con la selección de los Estados Unidos, que los jugadores se quejan de no tener un ida y vuelta con él, como existía con otros técnicos que les hablaban, comunicación yéndolos a ver face to face y no hay nada de eso con Pochettino. Pochettino, convocatoria, nos reunimos, trabajamos y listo, pero no hay una conexión como antes lo tenían con Berhalter u otros técnicos en la cultura, por supuesto, del jugador estadounidense. Algo que obviamente hay que ligarlo, creo, a las generaciones de jugadores también. El tipo de cultura futbolística de la cual tienen. Hoy el jugador de pronto puede ser diferente,
puede ser distinto en cuanto al trato. Recuerden lo que dijo Ricardo Lavolpe acá también, que él Sí, claro. mejor sacaba las manos porque no podía con ellos, no podía con ellos. Con Y el muchas jugador de de las- repente ganaba 3 veces más de lo que ganaba el técnico, de lo que ganaba él, y entonces creía que el técnico no tenía derecho, en este caso A darle Lavolpe, a ir a órdenes. darle ciertas indicaciones, ¿no? Pero No, la no, Volpe, esto por ejemplo, la Volpe sí hablaba mucho con los jugadores. Lo que pasa es que al jugador con la Volpe era un tema de tono. No le gustaba sí. el tono con que le hablaba la Volpe, porque tenía No su seas manera de ser. boludo, che, no te das Es cuenta. exacto. Anda a cagar que Allá tengo que repetirte 40 en veces. Argentina el carnicero le pega mejor que vos, no te das cuenta, boludo. Eso era lo que no le gustaba a algunos jugadores que sienten en su límite de su educación, cada uno, Bueno. por supuesto, muy respetable, que hay técnicos que se cruzan esa raya y ellos lo interpretan como falta de respeto. A veces es personalidad del jugador, pero esa personalidad choca. Pero, a ver, ¿cuál es el ideal? ¿El que habla mucho? ¿El que no habla? ¿El que tiene un cuerpo No sé, técnico cada para que cual. hable con los jugadores? El técnico debe darse cuenta qué requiere el grupo, ¿no?